Verso 40 al 56. Amén. ¿Ya lo tienen ubicado? ¿Ya están ubicados ahí? Dice así la palabra del Señor, Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Sigan, hermanos. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Estén sentados, hermanos, por favor. Y vamos a hablar hoy un poco acerca de la esperanza. Amén. Pero yo quiero bueno, nosotros tenemos una esperanza, ¿cierto? ¿Y cuál es esa esperanza? A ver. Sí, bueno, está relacionada. Es un día nosotros estar con nuestro Dios. Como dijo el apóstol Juan, allá en primera de Juan 1:3, algo así. Que nosotros ahora somos hijos de Dios, ¿cierto? Y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejantes, no igual a Él. Semejantes a Él. Esa es nuestra esperanza y nuestra gran victoria, ¿cierto? Esa es la máxima esperanza. Nosotros también tenemos esperanza en cosas. Tenemos esperanza de pronto en que si estamos enfermos, Dios nos sane, ¿sí o no? Esa es una esperanza. Pues vamos a ver entonces lo que es un poco esperanza. Y yo, bueno, estuve indagando un poco y encontré que es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. Esto hablando en el ámbito espiritual, ¿no? Porque de pronto en el mundo la gente tiene esperanza, pero es una esperanza que se refiere más bien a algo que suena como a incertidumbre, ¿cierto? Alguien puede estar y quiere salir y dice, y está lloviendo y dice: yo tengo esperanza que va a escampar antes
de tal hora, ¿cierto? Es una esperanza, pero eso es una incertidumbre. Tengo esperanza de ir a algún lugar de vacaciones, no sé. ¿Cierto? Es como una espera, una incertidumbre, pero no es algo seguro. Pero la esperanza que habla la Biblia es algo seguro. Es algo ciertísimo. Pablo Pedro, yo quiero que lo leamos, primera carta del apóstol Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. La esperanza que nosotros tenemos en nuestro Dios es viva. Amén. No es cualquier esperanza. Pablo, escribiéndole a los hermanos en Tesalónica, les dice que no os entristezcáis como quién, como los que no tienen esperanza. ¿Y de qué estaba hablando Pablo ahí? Primero dice a los hermanos, dice a los que han muerto. Queremos que también 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los hermanos en Tesalónica estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo porque los hermanos morían en las persecuciones, y entonces estaban afligidos. Y uno de los motivos que insta a Pablo a escribirle esta carta es por eso. Entonces él le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. O sea, no se entristezca como los que no tienen esperanza. O sea, entristézcase, porque si pierde un ser querido es imposible, ¿cierto? Pero no como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esperanza. Amén. Entonces, Pablo les escribe y les recuerda que nosotros tenemos esperanza. También dice en Proverbios capítulo 14, el verso 32, dice que el justo, la segunda parte de este versículo dice: mas el justo en su muerte tiene esperanza. O sea que nosotros tenemos esperanza. Así nos muramos, tenemos esperanza en Dios. Y esa esperanza no porque nuestra confianza no está puesta en nosotros, sino que nuestra esperanza está puesta en Dios. Dios nos ha dado esa esperanza, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a veces nosotros tenemos esa esperanza, esa expectativa de algo, pero que nosotros debemos llevar eso al plano espiritual, o sea, a los pies del Señor Jesucristo. Y bueno, leíamos aquí que había una mujer, ¿cierto?, que venía con una enfermedad ya hacía varios años. Y entonces dice la Biblia, bueno, donde leímos, creo que no explica eso, pero en otra parte del Evangelio nos dice que ella había gastado todo su dinero, ¿cierto? Todo lo que tenía en médicos y no había sido sanada. Entonces ella aprovechó la oportunidad que tuvo, porque el Señor iba pasando por allí. Y ella entonces tiene esa actitud de fe. Y bueno, el Señor allí obra con un milagro, ¿cierto? Obra milagrosamente, pero hay algo allí que me llama la atención también, que en medio de un milagro que sucedió, parece que un hombre perdió la esperanza. ¿Cierto? Parece que como se perdió la esperanza, porque cuando a Jairo le vinieron a decir: no molestes más al maestro, ya tu hija se murió, entonces ya no molestes más.
Y bueno, cuando ya le dicen a uno que se murió, pues, pero ahí estaba el autor de la vida. Y gloria a Dios, porque cuando nosotros perdemos las esperanzas, esa esperanza es algo que nos limita y que sentimos impotencia, es algo que se sale de nuestras manos, ¿sí? Pero aparece entonces el Dios Todopoderoso, amén, para salvarnos, ¿sí? Porque nosotros siempre mantenemos una esperanza. Bueno, estamos enfermos, bueno, Señor, si llegó la hora, ¿cierto? Pero tenemos esperanza, si nos, así vayamos a morir, tenemos esperanza. Pero si es la voluntad de Dios que sigamos viviendo, pues el Señor interviene y de lo imposible hace lo posible. Amén. El pueblo de Israel ya estaba ya contra el mar, estaba contra la espada y la pared. El mar aquí, el ejército de Faraón atrás. Y ya comenzaron a renegar y para qué vinimos, ya no, ¿cierto? Y Moisés allí a orar y el Señor le dice, no, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y cruzaron por lo seco, dice la Biblia. Y no solo eso, sino que los libró ese día de sus enemigos, porque todo ese ejército quedó sepultado bajo ese mar. Amén. Y ellos entonces al otro lado pudieron cantar un himno de victoria, ¿cierto? Entonces, nosotros a veces tenemos esa esperanza y es por nuestra humanidad, es lógico que nosotros nos desalentemos, ¿cierto? Yo creo que Jairo se desalentó cuando le dijeron su hija se murió. Yo creo que él iba a agarrar o agarró el consejo del mensajero que le dijo, ya no molestes más al maestro. Pero entonces es el Señor el que toma la iniciativa y dice, no temas, sino cree solamente. Amén. Cree solamente. Pero se murió, pero siga creyendo. Amén. Y entonces llega a la casa y bueno, sucede el milagro que el Señor hizo, la resucitó. Amén. Entonces, en cuanto a la esperanza debemos tener algo claro, ¿sí? Algo claro, que si la tenemos puesta en Dios, esa esperanza es viva. No es cualquier cosa de incertidumbre. Debemos estar seguros de eso, porque la Biblia nos manda a estar seguros de esa esperanza, ¿sí? La Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes y sin fluctuar, o sea, sin titubear. ¿Sí? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ahí está lo que decía, no es que nosotros nos creamos, es que somos los positivos y que somos, no, es porque el que nos prometió la esperanza es fiel. Amén. Y es el Señor Jesucristo. Así que Él no miente. Dice, yo quiero que leamos Tito 1 y 2. Que ahí claramente dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Eso dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero entonces tenemos que tener algo en cuenta en todo esto. Y es que a veces nosotros tenemos esperanza a veces de algo. Yo tengo esperanza, dirá alguien, de que el Señor, por ejemplo, me llene del Espíritu Santo, pero de pronto la tenemos, no sé cómo decirlo, como mal enfocada. Y no es que el Señor no quiera llenarnos del Espíritu Santo, ¿cierto? El Señor quiere, pero es que de pronto el ir de aquí a allá
de pronto estoy tomando el camino que el Señor no quiere que yo tome de aquí a allá. Si me hago entender, creo que voy por otro camino. La tengo mal enfocada esa esperanza, no, o de pronto no la tengo mal enfocada, sino que estoy haciendo algo que el Señor no le está agradando y no es así como el Señor quiere que yo lo haga. ¿Cierto? En la Biblia tenemos un ejemplo y es Naamán, el sirio. Naamán escuchó que una muchacha que él tenía en su casa, que era israelita, ¿cierto? Y entonces ella le comunica a la esposa de este hombre y ella le cuenta, si él fuera allá, ¿cierto? El Señor lo sanaría. Bueno, hicieron todos los preparativos, dice la Biblia. El rey, Naamán era un general y él fue al rey y el rey le dio cartas para que le envió con él al rey de Israel. Y cierto, llegó al rey de Israel. Bueno, el rey de Israel rasgó su vestidura y él pensó no, este está buscando esa ocasión para armar guerra, para armar la guerra. Se enteró Eliseo, el profeta de Dios, y lo manda a llamar, ¿cierto? Naamán tenía la esperanza de que Dios lo iba a sanar. Pero ¿cómo llegó Naamán? Llegó, ¿cierto? Como él era, el general, ¿cierto? Un general, el más importante de su tierra, de su reino, de allá de donde venía él. Y era querido también. La Biblia dice que el rey lo quería mucho porque por medio de él el Señor le había dado muchas victorias, ¿cierto? Entonces este hombre llegó, ¿el Señor lo quería sanar, sí o no? Sí lo quería sanar, porque al final lo sanó. Pero la actitud que llevaba Naamán, ¿le gustó al Señor? No le gustó, nada. Él se imaginaba una cosa y vamos a leerlo, eso está en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Y mire lo que dice él. Cuando ya fue el rey, bueno, y pasó todo eso, rascó, entonces Eliseo lo manda a llamar. Y dice el verso 11, 5:11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando yo en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él tenía la esperanza que Dios lo iba a sanar, pero de la forma que él quería, y de esa forma no lo sanó el Señor. A veces nosotros tenemos mal enfocada esa esperanza. Amén. De pronto podemos estar pidiéndole algo al Señor, pero hay que revisar entonces. Amén. Señor, yo quiero una casa. Señor, yo quiero un carro. Bueno, vamos a ver cómo es que el Señor quiere que yo la tenga. ¿Cierto? Señor, sáname. Entonces, no fue como este hombre. Eliseo le dice: vaya y zambúllase allá, húndase 7 veces en el Jordán. Y él salió bravo. Yo pensaba que él iba a salir y yo le iba a dar los regalos que yo traía y entonces le iba a invocar el nombre de Jehová su Dios y iba a colocarme las manos sobre mi cuerpo y entonces iba a sanar la lepra. De esa forma él ya se había armado la película en la cabeza. Pero mire lo que es el Señor. El Señor primero lo baja de la nube donde va. Porque es que para llegar a los pies de este Dios tan grande y tan maravilloso, y ese Dios que es tan humilde, porque no hay, yo me quedo asombrado de la humildad del Señor, que siendo un Dios tan grande y tan poderoso, oiga, no hay ser humano que tenga un poder así, que uno diga que sea tan humilde así. Amén. Hay hombre, yo viendo cuando estaba en la inauguración de los Juegos Olímpicos y había una mujer así teniéndole la sombrilla, y yo decía: oiga, este hombre, pues sí, se sabe, pero agárrele la sombrilla, estaba así, ya eso cansa, y él ahí con el discurso. Yo digo: bueno, está bien que ellos están para eso, pero yo digo,
Pero como ellos son importantes, ¿cierto? Yo dije, pero Dios es un Dios humilde. Amén. Un Dios que tiene razón cuando dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Entonces él llegó y dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco no son mejores que este río. Todavía iba diciendo, hombre, allá hay ríos mucho mejores que este, ¿por qué no voy allá? Pero es que no era como él quería. ¿Y quién le hizo entrar en razón? Un siervo. Venga, a usted, si le hubiesen pedido una cosa más grande que esta, ¿no la hubiese hecho? Sí. Bueno, haga esta. Porque a veces nosotros queremos hacer lo grande, pero lo pequeño no lo podemos hacer. Amén. Y la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. Pero el que es infiel en lo poco, en lo mucho es infiel. Así que nosotros tenemos que comenzar por lo poco e ir creciendo, ¿cierto? Nadie nació grande, nadie. Entonces, nuestra fe debe estar puesta pensando en eso. Venga, Señor, yo tengo este anhelo, pero ¿cómo? ¿Cierto? Yo escuché el testimonio del hermano Eliseo, que él se entregó al evangelio, al Señor, recibió al Señor Jesucristo, entregó su vida al Señor y bueno, él quería ser lleno del Espíritu Santo. Y un día, dice él, se levantó, se fue para la escuela dominical y dijo, de aquí no me voy hasta que no me llene el Señor del Espíritu Santo. Y era el martes y de ahí no se fue. Pasaron ese domingo, el lunes, llegó el martes, llegaron al culto otra vez y lo encontraron ahí. Y él dice que él le preguntó al hermano Larsen, bueno, estuvieron hablando y él dijo, bueno, ¿por qué el Señor no me llena del Espíritu Santo? Y el hermano Larsen dijo, vaya, léase primero de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 1. Y el verso, bueno, la oración de Ana. Y él fue y enseguida la leyó. Y el Señor ahí le dio a entender, él dice que él tenía un corazón duro. Y que por eso el Señor no le llenaba el corazón, no lo llenaba. Entonces, él ya se fue tranquilo para la casa y comenzó a orar ya en una buena dirección. O sea, ya con la dirección del Señor. Señor, mira mi corazón. Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi... Y el Señor lo llenó con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta, ¿cierto? Pero también, y aquí en este mismo libro encontramos algo, un capítulo antes. Encontramos a una viuda que bueno, por cosas de la vida el marido ya no estaba, pero dejó unas deudas, ¿cierto? Y dice la Biblia que esta mujer, contándole a Eliseo, le estaba diciendo que hombre, 2 de sus hijos iban a ser esclavos de uno de esos acreedores porque le debían y iba a tomar de pago era a 2 de sus hijos. ¿Cierto? El profeta entonces primero le hace una pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Qué haré contigo? ¿Qué haré yo? Declárame, dice la Biblia, declárame qué tienes en casa, le dice el profeta Eliseo. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas
Y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más. Entonces el aceite cesó. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta otra mujer, ya con la esperanza, digamos, como Jairo, le iban a llevar esclavos a sus dos hijos, pero ella hace algo. ¿Y qué? Busca la dirección del Señor. Amén. Porque el profeta era por medio de quien el Señor hablaba al pueblo. Entonces ella buscó la dirección del Señor. Y el profeta, dirigido por el Señor, le manda a hacer lo que ella hizo. Y entonces salió, hizo lo que tenía que hacer, y el Señor no dejó que sus hijos fueran esclavos de otro. Amén. Dos contrastes, ¿verdad? Dos situaciones diferentes. Pero ella, una buscó la dirección del Señor. Los dos estaban mal en venir a los pies del Señor, no. Pero había uno que estaba desenfocado. La otra no sabía qué hacer. Aunque no sabía qué hacer, el Señor la dirigió. Buscó la respuesta del Señor, buscó la dirección del Señor. Entonces debemos tener en cuenta esto, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que el Señor a nosotros nos ha dado esperanza, pero que esa esperanza también debe estar puesta según su voluntad también. Amén. Y debemos, la palabra esperanza viene del latín esperare, la etimología que quiere decir esperar. Esperar. Pero en este caso quiere decir esperar con seguridad. Amén. Porque una cosa, como ya lo dije, el Señor lo prometió y leímos aquí que no miente, el Señor no miente. Y si el Señor lo promete, Él lo cumple. Pero nosotros tenemos en nuestra vida cristiana un proceso también que el Señor quiere cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Y si el Señor lo quiere cumplir, entonces debemos nosotros preocuparnos por saber cuál es la forma que el Señor lo quiere hacer en nuestra vida. ¿Sí? Porque no basta solamente yo tengo la esperanza y sé que el Señor lo va a hacer, sino cómo o qué tengo que hacer yo para que el Señor pueda hacer algo, ¿cierto? Porque a veces nosotros mismos impedimos la obra de Dios en nuestra vida. Y debemos tener cuidado de eso. Amén. Porque imagínese uno queriendo pero el Señor nos está diciendo, no, por ahí no es. Y uno queriendo meter la cabeza por ahí. Pues no vamos a salir a ningún lugar. No nos va a ser de bendición. A veces nosotros obtenemos las cosas y digamos que llegamos al fin y las obtenemos y decimos, bueno, listo, pero de ahí en adelante no ve uno que sea una bendición. Pero la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Alguien dijo alguna vez, una mujer, y ella vive con un hombre inconverso, pero según lo que ella dice es que el Señor le dio permiso a ella de casarse con ese hombre. Y yo digo, vea, pues la Biblia dice una cosa para unos y otros para otros. Entonces yo me puse a pensar en eso y yo dije, yo le preguntaría algo. ¿La ha entristecido eso alguna vez? Y yo sé que sí. Porque ha querido ir a un campamento y el esposo le dice que no va y no va. Ah, eso es tristeza. Claro. Entonces, si el Señor lo dice es por algo.
¿No os unáis en yugo desigual? Bueno, pero ¿el Señor quiere que yo me case? Sí, de pronto sí. Bueno, yo ya no, ¿cierto? Tranquila, mami. ¿Cierto? Pero lo digo para los solteros. Sí, sí, claro. Que el soltero, claro que sí, ¿cierto? La Biblia dice que no es bueno a los hombres que no esté solo, ¿cierto? Entonces, ¿quiere que no se case o no quiere que? Entonces, Samuel tiene la esperanza de casarse. Ahora falta que él ponga esa esperanza y que el Señor lo dirija con quién se va a casar. Amén. Sencillo, ¿cierto? A veces uno enreda la pita. Pero el Señor quiere que usted ponga esa esperanza en Él. Y verá, hermano, que todo, como dice la Biblia, le saldrá bien. Todo lo que haga prosperará en sus manos. Yo le voy a invitar, estemos en pie y orémosle al Señor. Yo sé que cada uno tiene una petición delante del Señor, ¿cierto? Todos nosotros tenemos alguna esperanza, alguna cosa. Usted dirá, y yo digo, bueno, yo espero en el Señor esto, aquello. Bueno, pongamos eso en las manos del Señor y que el Señor nos dirija, que sea Él que nos dirija para nosotros poder dar los pasos necesarios en pos de eso que anhelamos. Amén. Desde nuestra vida espiritual hasta algo material también puede ser. Invoquemos el nombre del Señor Jesús, soberano.